Vamos rápidamente a las otras 5 instantáneas en la vida y en el corazón de Jesús. La sexta, ya repasamos las primeras 5 y calculo que después habrá alguna catequesis. Su desprecio por toda hipocresía religiosa. Dice Jesús: guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres para ser visto de ellos. De otra manera no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Mateo capítulo 6. Cuando pues de limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti, como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles, para ser alabados por los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas cuando tú des limosna, no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha, para que sea tu limosna en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles, para ser visto de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento, y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en lo secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Salto al versículo 17. Pero tú, cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro, para no mostrar a los hombres que ayunas, sino a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Acá Jesús habla de limosna, de dar limosna, habla de oración, habla del ayuno. La hipocresía que él está reprendiendo no tiene que ver con ayunar, con orar o con dar limosna, sino tiene que ver con la actitud de querer mostrar nuestras virtudes religiosas. Jesús no nos está diciendo que no oremos, que no ayunemos, que no demos limosna. Está diciendo que lo hagamos para Dios. Está diciendo que lo hagamos en secreto. Que nuestra piedad sea solo mostrada a Dios. Esto es lo que Jesús está diciendo. Jesús no se molestó con cobradores de impuestos, aunque eran los despreciados en la sociedad de Palestina. Jesús no se alarmó cuando entraba en contacto con alguna mujer de mala vida. Él no tuvo problema en estar con militares y gobernantes. La gente enferma no lo importunaba, y menos los niños, como ya vimos. Sus principales discusiones y conflictos, sus principales tentaciones y pruebas, lo sufrió con los dirigentes religiosos y con la estructura religiosa dominante que se decía fiel guardadora de la ley de Dios. ¿Es así o no? Quiero decirles que hoy es igual. En esto no es diferente. Él declaró a los dirigentes religiosos de su época: habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestras tradiciones. El ataque, por decir así, de Jesús a los religiosos y la estructura religiosa de su época tenía que ver con las tradiciones que estaban igual o por encima de la palabra de Dios. Nosotros
Criticamos, me incluyo, cuando digo nosotros estoy diciendo uno soy yo. Criticamos a la Iglesia Católica. De paso digo, creo que lo tengo que seguir haciendo. Porque aparte de la palabra de Dios, tienen otra palabra de Dios. Y una de ellas es sus tradiciones, las tradiciones apostólicas, las tradiciones de los padres. Al mismo nivel que la Biblia, pero tengo miedo que también en las estructuras evangélicas de hoy, y más que miedo tengo certezas, tengamos parecidas estructuras religiosas fuertemente tradicionalistas y que ponemos a un mismo nivel que las Escrituras. No en forma teórica o dogmática como los católicos, pero sí en la práctica. ¿Me entienden lo que quiero decir? Y les quiero decir que Jesús, entiendo, porque es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Quiero decirles que Jesús, entiendo, porque dice la Escritura que en Dios no hay mudanza, ni sombra de variación. Entiendo que Jesús hoy se sigue de alguna manera molestando con las estructuras tradicionales de nuestras iglesias de hoy. Tal vez el Señor nos sigue diciendo, por tus tradiciones estás invalidando lo que las Escrituras enseñan. Jesús irritaba a los religiosos porque su andar estaba desestructurado de toda tradición. Daniel Divano les debe haber contado a ustedes, a mí me lo contó y me gustó mucho, así que esto es como lo del violinista. Si ustedes lo escucharon, perdónenme, lo voy a volver a decir. Daniel me contó de una anécdota que me gustó, como decía recién, de algo que pasó con un policía que tenía que cuidar, tenía que estar apostado permanentemente en una plaza en Inglaterra, entre un árbol y un banco. ¿Le escucharon ese ejemplo? Ah, bueno, si no lo escucharon, entonces me siento mejor. Como quien cuenta el chiste nuevo, que nadie escuchó. Me contaba Daniel que un comisario llegó a yo lo digo en términos argentinos, no sé nada de Daniel, me puede corregir en esto, pero yo lo digo así, como yo lo entendería en una ciudad argentina. Un comisario nuevo llegó a un barrio, a una seccional, y quiso ver en el libro, a ver cuáles eran los puestos de vigilancia permanente para saber la cantidad de gente que contaba y cómo. Y vio que uno de los puestos de vigilancia permanente era que tenía que poner en una plaza, entre un árbol y un banco para sentarse, tenía que poner un policía. Acá, entre el árbol y el banco tenía que haber un policía. Una plaza que aparentemente no era peligrosa. ¿Qué pasó? Me fui de cámara. Perdón. Usted dígame cuando tengo que girar así y así me toma la cámara de ahí. Entonces, dice que dijo, ¿y por qué? Si no hay ahí peligro, ¿por qué ese puesto de vigilancia ahí? Así que habló con el comisario anterior. Dice, escúchame, ¿cuál es la razón que vos pones un personal vigilando permanentemente en esa plaza entre el banco y el árbol? Dice, no sé, yo cuando llegué a la seccional ya estaba esa orden y yo la seguí y no sé. Pero ¿y cuál es la razón? No sé, siempre estuvo y yo lo puse. ¿Y cómo puedo hacer? Mira, hay un libro donde se anotan un poco la historia de todos estos puestos. ¿Por qué no te fijas en el libro a ver por qué se puso ese puesto ahí? ¿Cuál es la razón? Y este nuevo comisario buscó en el libro y encontró que hacía 30 años atrás habían pintado el banco de la plaza. Y el comisario de entonces, para que la gente no se sentara y se pintara la ropa, había puesto un policía entre el árbol y el banco. Te voy a complicar,
entre el árbol y el banco para que le avisara a la gente que no se pintara la ropa. Y después el puesto siguió y la pintura se secó y 30 años, una tradición que sirvió en un momento particular y que después no sirvió más. Bueno, la iglesia está llena de esto, ¿o no? El otro ejemplo que tengo acá, que lo escuché de los hermanos de Brasil, es esto de la carne que le cortaban las puntas. ¿Esto lo escucharon o tampoco? ¿Eh? La colita de cuadril que le cortaban las puntas y la ponían al horno. Entonces le preguntaba a la mujer, ¿por qué vos le cortás las puntas? Y no sé, mi mamá siempre le cortaba las puntas a la colita de cuadril. Así que fueron a la mamá. ¿Y vos por qué cuando hacés la colita de cuadril al horno le cortás las puntas? Y no sé, mi mamá lo hacía. Yo tomé de ella y lo hacía. Entonces fueron a la abuela y le preguntaron a la abuela, ¿por qué? ¿Me querés decir por qué a la colita de cuadril le cortan las puntas antes de poner al horno? Y porque a mí no me entraba en la asadera. Estamos llenos de esto, de cosas que no sé por qué lo hacemos, no están en las Escrituras. Y creo que hay tradiciones nuestras que invalidan el modelo bíblico. Tradiciones de vida, tradiciones de obra. Tenemos que, bueno, ahora voy a decir algo más. Tradiciones de liturgia o de modelo de reunión. ¿Quién nos dijo? Hay toda una corriente por todo el mundo. Voy a una iglesia en Inglaterra, una iglesia evangélica, ¿y qué espero ver? Un tiempo de alabanza, un espacio para los anuncios, un mensaje. Voy a una iglesia a Corea del Sur, ¿y qué espero ver? Un tiempo de alabanza, un espacio para los anuncios, un mensaje. Y voy a una iglesia a Brasil, no donde está ella, pero veo una... ¿Y qué espero ver? Y lo mismo. Y en Argentina, y lo mismo. Y no está en las Escrituras. Y no están en las Escrituras los salones y los templos. No están. No los veo. Lo único que veo cuando miro las Escrituras es, ¿qué hay pues, hermanos? Cuando os reunís, cada uno, no los clericalistas que estamos acá, los clérigos y los del ministerio de la alabanza, tradiciones que nos hacen mal. Digo esto como un ejemplo, pero yo hablé de tradiciones de vida, tradiciones de obra, tradiciones de liturgia o de modelo de reunión. Me gusta cuando nos dicen que tenemos que ser como los de Berea. El escritor de Hechos dice que los de Berea eran nobles, porque cuando Pablo venía y abría las Escrituras, ellos después escudriñaban, a ver si lo que Pablo le decía era así, ¿no? Y me parece que necesitamos un ejercicio de escudriñar las Escrituras para empezar a sacar todas las tradiciones que tenemos, pegadas con la gotita. ¿Vieron? Lo que la gotita pega, dice, nada, nada. Bueno, así son nuestras tradiciones hoy, ¿no? Y tendremos que hacer giros necesarios que nos acerquen al modelo bíblico de vida y de comunidad, que nos acerquen al modelo de Hechos, que nos acerquen a la vida de Jesús. Tengo que avanzar. Séptima instantánea. La sexta era esta. La sexta era esta, ¿está bien? No, para clarificar esto, ¿no? Porque es verdad que hay cosas que por ahí nos damos cuenta que estamos haciendo. Y hay cosas buenas que por ahí hacemos y no... la medida de lo que hacemos... por tradiciones, porque heredamos del movimiento esto o aquello, o costumbres que pudieron haber quedado, la medida de dejar de hacer lo que no estaría en las Escrituras sería así todo lo que Jesús no hizo ni enseñó, y todo lo que los apóstoles no hicieron ni enseñaron. Tendríamos que revisarlo con humildad, con una actitud de decir cómo era, y dispuestos a cambiar aquello que quizá tengamos arraigado como costumbre o buena tradición, porque no estamos diciendo que son tradiciones malas.
Tomalo como una pregunta. Dos cositas quería decir. Lo primero en cuanto a si la tradición es buena o es mala. La tradición nace de una necesidad de algún momento que después se institucionaliza como si fuera verdad, algo que simplemente fue una cuestión de momento, ¿no? Entonces yo creo que la tradición, ya definir algo como una tradición ya es mala, porque o retarda o se opone al modelo bíblico. Por eso Jesús les dice: ustedes por vuestras tradiciones han invalidado. No le dice le dieron menos valor, ya le sacaron todo el valor a la palabra de Dios. La otra cosa que quería decir en cuanto a las tradiciones, porque vos me decías, espérame, a ver, no solamente me dijiste esto, sino me dijiste el tema de los cambios, ¿no? Sí. En cuanto a lo de Jesús y los apóstoles, acá voy. Hay dos principios que, entre otros principios de las Escrituras, que creo que tenemos que tener, y muchas veces lo hemos repetido muy claro. Primero, no es el primer principio, para mí el primero de todos los principios, ya lo dijimos ayer, es el propósito eterno de Dios. Yo le diría que el segundo principio que tenemos que tener muy claro, que es absoluto esto que voy a decir, es que Jesús es nuestro único punto de referencia. Iván lo decía así, yo lo hice un cuadrito y lo tengo pegado en una de las paredes de entrada a mi casa. Dice algo así, yo no me acuerdo textualmente, pero dice que la iglesia verdadera es aquella que hace todo lo que Jesús hacía y enseña todo lo que Jesús enseñaba, y no hace nada de lo que Jesús no hacía, ni enseña nada de lo que Jesús no enseñaba. Y dice después Iván, son las cosas que Jesús no enseñó, que nosotros enseñamos. Y las cosas que Jesús no hizo y que nosotros hacemos, las que dañan y destruyen la iglesia. ¿No? La segunda, el tercer principio, segundo que estoy enunciando, es que la palabra apostólica es la única referencia que tenemos en cuanto al funcionamiento de la iglesia. Digo esto porque algunos empiezan, ¿qué está diciendo? Que el Antiguo Testamento no es palabra de Dios, que yo no estoy diciendo eso. Pero estoy diciendo que ni David, ni Abraham, ni Moisés sabían cómo la iglesia tenía que funcionar. Está bárbara la experiencia de ellos, la vida de ellos, cómo Dios obró a través de ellos. Vamos a seguir estudiando esa vida porque nos hacen bien y es palabra de Dios. Pero en cuanto a cómo la iglesia tiene que funcionar, tenemos que mirar el modelo de Jesús y tenemos que mirar el modelo, la maqueta, que es la iglesia de los Hechos. ¿Está bien? Bueno, a la 1 comíamos, ¿no? 1 de la mañana, dice. Entonces me animo a dar otro más y después vemos qué hacemos. Si lo dejo en 7, total es el número perfecto. Y paramos ahí, o seguimos, no sé, vamos a ver, de acuerdo al tiempo que tengamos. Séptima instantánea, y con esto, de acuerdo al dictamen de la cocina, sigo o no sigo. Ya hablamos algo de esto, pero quiero profundizar. La séptima instantánea que veo en la vida de Jesús es su directiva clara a que lo imitemos en su humildad y mansedumbre. Yo dije ayer que tenemos que ser humildes como Jesús, pero déjenme leer Mateo 11, un pasaje que ustedes conocen muy bien. Venid a mí todos los que estáis, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros, y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Jesús nunca dijo que lo imitáramos en cuanto a sus milagros. Nunca dijo que lo imitáramos en cuanto a su forma de enseñar, aunque tenemos que imitarlo en su forma de enseñar.
nunca dijo que lo imitáramos en cuanto al trato con sus discípulos, aunque lo tenemos que imitar también en esto. Pero hay una indicación clara de Jesús, que lo imitemos en su humildad y su mansedumbre, que eran de corazón. No es por dentro estoy hirviendo y tengo ganas de pegarle una piña, pero tengo que ser humilde. Era una humildad de corazón, de mansedumbre de corazón, ¿no? No era tengo que ser humilde y soy humilde y por dentro digo que me reconozcan, que me reconozcan. Acá estoy, está la cámara, reconózcanme. No, su humildad y su mansedumbre eran de corazón. Hay una expresión de Jesús ahí que me hace pensar. Él dice que aprendamos de Él, que es manso y humilde de corazón. Dice, y van a hallar. Y yo tengo una pregunta, la falta de descanso de mi alma, ¿no tendrá que ver con que no soy manso ni soy humilde? Porque Jesús dice acá, che, fíjense que yo soy manso y humilde de corazón. Y si en esto me imitan, sus almas van a estar descansadas. Y yo veo almas muy atribuladas. No, lo que pasa es que la niñez que tuve. No, lo que pasa es que las dificultades económicas. No, ¿no será un problema de falta de mansedumbre y de humildad? Porque Jesús nos sigue diciendo, y hallaréis descanso para vuestras almas. En el Sermón del Monte Jesús dice, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. ¿Quién es el pobre de espíritu? Es el que reconoce sus limitaciones. Es el que pone toda su confianza en Dios y sabe que Él en sí no puede hacer nada. El pobre en espíritu, déjenme decirle, es el humilde de corazón. Porque saben una cosa, en el reino de Dios no hay lugar para los superhéroes. Y no hay lugar para los superhombres. Hay un solo superhéroe. La realidad, que no es Batman ni el Hombre Araña. Hay un solo superhéroe. Y hay un solo superhombre. Hay un solo paladín que triunfó en una cruz. Y es el único que merece toda la gloria. Su nombre es Jesús. Nosotros, como dijimos ayer, éramos cuando nos convertimos, somos hoy y seremos lo menospreciado del mundo que el Señor escogió para que nadie se jacte en su presencia. También dice Jesús en el Sermón del Monte, bienaventurados los mansos, porque ellos van a tener una herencia, van a recibir la tierra por heredad. ¿Quiénes son los mansos? Los que no reaccionan, los que sufren el agravio, los que todo lo sufren y todo lo soportan porque el amor de Cristo está en ellos. La humildad y la mansedumbre no se fabrican solo con esfuerzo humano, no es una obra humana. Esto tenemos que entenderlo también. Tiene que estar en nosotros el esfuerzo de corazón por ser manso y ser humilde. Pero son el fruto de la vida de Cristo en nosotros. Yo creo que el esfuerzo, porque reconozco mi soberbia y mi falta de mansedumbre, el esfuerzo personal es la materia prima que Dios va a usar a través del Espíritu Santo para producir una transformación en mi vida. Me gustó cuando mi hija Sofía me contó de uno de los retiros que otros estuvieron en Acuipe, de un taller.
Yo no sé bien cómo era, porque ella me lo contó y yo entendí como a veces suelo entender, con muchas cosas un poco cambiadas, pero lo básico lo entendí. Y ahí había que imitar a distintas personas o personajes, ¿no? De Brasil, porque eran la mayoría brasileros. Había políticos, deportistas, artistas. Y uno de los personajes que había que imitar era Eusebio de Cesarea. Entonces ahí sería una especie de dígalo con mímica, ¿no? Como el que hicieron ustedes anoche, ¿no? Algo así. Y claro, al político brasilero le sabían todos los gestos, así que enseguida fue fácil imitarlo. Al deportista sería Neymar, no sé, fue fácil también. Al artista sería que era payaso y ahora es diputado, ¿no? Podría ser, ¿no? Bueno, pero fue fácil. Pero cuando llegaron a Eusebio de Cesarea, abandonaron, no, ni intentaron. Porque solo podemos imitar a aquellos que más conocemos. ¿Está bien? Esta era la enseñanza del taller y eso lo entendí, ¿no? Eso lo entendí. Solo podemos imitar a aquellos que más conocemos. No podemos imitar a Jesús en su humildad y en su mansedumbre desde lejos. Tenemos que conocerle. Cuando más nos acerquemos a Él, cuando más le conozcamos, más vamos a poder imitar hasta sus gestos.